Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de el podcast A los 40 Autismo. Y hoy vamos a empezar una nueva sección en este podcast. Me habéis escrito, lo propuse y me habéis escrito, me lo habéis pedido, me habéis dicho que sí, que os parece muy buena idea. Así que vamos a empezar esta sección que es sobre reviews de libros que yo leo habitualmente y que están relacionados con el autismo. Y el primer libro, creo que me parece bien empezar por esta sección porque es un clásico dentro del colectivo, dentro del mundo del autismo, y es La Guía Autista. Así que hoy vamos a hacer una review de La Guía Autista. Bueno, como digo, hoy vamos a hacer un episodio un poco especial. Realmente, a medida que estaba escribiendo el guión de este episodio, lo tengo por aquí y voy a ir leyendo algunas cosas, y que estaba creando, digamos, un poco qué era lo que quería decir en este episodio, iba pensando, ¿esto realmente es una review o qué es esto? Porque no sé hasta qué punto hago una revisión o opinión del libro, sino simplemente lo que voy a hacer es comentar un poco. Y esto es lo que quiero decir, ¿no? Y por lo que quiero empezar. Y es que una de las cosas que yo hago siempre con los libros es subrayar las cosas que a mí me resultan más llamativas, interesantes o que no sabía. Y me gusta, tengo la costumbre de, es cierto que no siempre lo hago, pero tengo la costumbre de coger todas esas notas, o sea, no notas, todos esos subrayados. Como lo hago de forma digital es muy fácil, si lo hiciera de forma en un libro de papel me sería súper complicado y no lo haría nunca. Pero coger todas esas partes subrayadas, copiarlas y pasarlas a un documento de Notion, ¿no? Y entonces de esa manera, mucho tiempo después de haber leído el libro, puedo seguir teniendo esas ideas principales que para mí fueron lo más importante, lo más llamativo de ese libro. Y eso es precisamente lo que yo quiero compartir en este tipo de episodios. Que digo que no sé si eso será una review o no. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir con vosotros, voy a leer textualmente cuáles son algunas de las citas que a mí más me han llamado la atención. Eh, y voy a hacer algún comentario. En algunas haré algún comentario, en otras pues, no voy a hacer ningún comentario, ¿vale? Tengo que decir, antes de nada, es un libro muy recomendable, ¿de acuerdo? Es un libro que está bastante actualizado, está muy actualizado. Eh, Daniel Millán sabe de lo que habla. Eh, Además, es un libro que manifiesta mucho conocimiento sobre el espectro y con mucho respeto, ¿no? Por lo tanto, es de agradecer, ¿no? Cuando lo lees, esto se agradece, ¿no? Así que voy a empezar con estos subrayados, ¿de acuerdo? Y algunos comentarios. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, ahora voy a leer mejor y Ahora explico por qué esto me llamó la atención. Dice, algunas personas con familiares, especialmente peques en el espectro, suelen acusar al colectivo autista de romantizar el autismo como si su condición de autismo leve o Asperger fuera un autismo de 5 estrellas. Y lo entrecomilla, el autismo de 5 estrellas. Sin apenas retos en comparación con sus familiares que están más afectados. Hay que decir que el libro utiliza lenguaje inclusivo y de ahí el afectades, ¿vale? Entonces, a mí me llamó la atención esto porque pone de manifiesto una crítica que yo he recibido en alguna ocasión cuando hablo sobre autismo. Y es que parece que de hecho, es como que pica que yo esté orgullosa del autismo, porque efectivamente hay padres de niños autistas que no lo ven así, lo ven como que
no digas que es todo tan bien o que es todo tan fácil, porque realmente no es así. Yo creo que es una crítica un poco injusta, porque creo, en primer lugar, que el autismo hay que vivirlo en primera persona y desde primera persona hablarlo. Entiendo que para un padre neurotípico tener un hijo autista tiene que ser muy complicado, porque es muy posible que no le entiendas, ¿no? Para un padre autista tener un hijo autista también es complicado, pero es cierto que nosotros entendemos mejor lo que está pasando por nuestro hijo. Pero lo que yo quiero decir aquí es que nosotros, los del autismo leve, entrecomilladamente, sí sufrimos muchas dificultades por vivir en la sociedad en la que vivimos, no por el autismo en sí, sino por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y a mí me parece absurdo hacer divulgación del autismo en el que esté constantemente quejándome de ser autista y de los problemas que tengo por ser autista, por vivir en una sociedad que no me entiende o que no está hecha para mí. Me parece absurdo hacerlo así. Entonces siempre intento buscarle el lado positivo y tenemos muchas cosas positivas. Es cierto que tenemos muchas dificultades, pero vamos a centrarnos en lo positivo, ¿no? Si no hiciera esto, pues posiblemente tendría una depresión bastante grande, ¿no? Si solo estuviese viendo constantemente lo malo y lo dificultoso que es ser autista en esta sociedad, ¿vale? Así que ahí va mi crítica. Bueno, la siguiente parte del libro que quiero comentar es la siguiente. Y dice, no hay nada en el autismo que esté mal. Es la cruel demanda del entorno hacia las personas autistas y unas expectativas no correspondidas por parte de la sociedad la que es verdaderamente injusta. Y esto tiene precisamente mucho que ver con lo que estaba diciendo antes. Es decir, tenemos dificultades, sí, tenemos dificultades por vivir en una sociedad que no está hecha para nosotros, que no piensa en cómo procesamos nosotros la información. Esa es la dificultad real del autismo, no es el hecho de ser autista. Y esto me llamó mucho la atención porque es algo que yo he reivindicado siempre y que verdaderamente no he visto nunca en ningún profesional decir esto. Siempre se quedan, ahora es cierto que lo empiezo a ver porque me estoy formando en autismo. Y es cierto que empieza a haber más profesionales que empiezan a reivindicar que el hecho de que sea un trastorno, o de que se llame trastorno, mejor dicho, de que se llame un trastorno, lo único que hace es generar esa visión sesgada, ¿no? Y generar esos prejuicios con respecto al autismo, ¿no? Pero ciertamente hasta que no he empezado a formarme de una manera pues más profunda, ¿no? Y a nivel profesional sobre el autismo, yo no he encontrado esto. Y lo que te encuentras es, tienes un trastorno, estás trastornado. Y es que eso tiene una connotación tan negativa que al final, de alguna manera, ya entras en el espectro, sobre todo si has recibido un diagnóstico tardío, pensando que tienes algo mal, que algo funciona mal. Y pues aquí claramente Daniel Millán dice que no es así, que el problema no es ese, que no somos nosotros el problema, digamos, que el problema es esta sociedad en la que vivimos que hace que sea todo tan dificultoso para nosotros y que evidencie nuestras dificultades cuando no evidencia la de los neurotípicos, porque siempre se ha creído que son mayoría, entonces de alguna manera se ha creado todo en torno a potenciamos lo bueno nuestro, pero no mostramos nuestras dificultades, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Dice, Christine Lyon, en 2020, escritora autista. Es una cita de esta mujer. Curar el autismo no es posible, y si lo fuera, te transformaría en una persona completamente distinta. El autismo no es una capa que se añade a la persona neurotípica. Es un conjunto completo de habilidades y desafíos que te vuelve una persona única. Claro, a mí aquí me hizo gracia el tema de la... O sea, es como pensar que todos somos por defecto neurotípicos. Y entonces que de repente se te pone ahí como, no sé, como el disfraz de autista
Y claro, hay que quitar ese disfraz de autista, porque ¿cómo vas a ser autista? No puede ser, si eso está mal, ¿no? Está mal ser autista. Me hizo gracia esta definición y por eso la subrayé. Bueno, voy a leer otra. Dice, para mí los criterios clínicos, esta es interesante, los criterios clínicos basados en síntomas no son suficientes para evaluar el autismo y por tanto tampoco es justo hacerlo de esta forma si de verdad entiendes el autismo como una neurodivergencia. Y aquí me llamó bastante la atención porque es cierto que en redes sociales muchas veces se habla de síntomas. Y yo me incluyo, porque aquí en este podcast muchas veces hablo de síntomas, pero hablo de mis síntomas e intento hacer una diferenciación y decir que mis síntomas no tienen por qué definir el autismo, ni mis síntomas tienen por qué ocurrirle a todas las personas autistas. Lo que ocurre es que recibo bastante a menudo comentarios de, ay, a mí me pasa eso, a ver si yo también voy a ser autista. No tiene nada que ver. O sea, que tú tengas un rasgo autista no te hace autista. Sobre todo si es un rasgo que ni siquiera es un criterio diagnóstico, que pasa muchas veces. Y es lo que yo creo que de alguna manera critica Millán aquí, ¿no? Que muchas veces se hace divulgación de cosas muy llamativas que ni siquiera son criterio diagnóstico, como por ejemplo el tema de los ruidos o de las luces. No es un criterio diagnóstico en autismo tener una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. No lo es. Lo que pasa es que es algo muy llamativo y que pues debido a series, películas o lo que sea, ha descrito o ha categorizado al autismo, ¿no? El tema de los cascos y tal. No, en el DSM-5 no pone eso, ¿no? ¿Puede estar unido? Sí, puede estar unido o no puede estar unido. Es que puedes tener una hiper o puedes tener una hipo, ¿no? Y al final es un síntoma, pero no, dice que nos debemos fijar en los procesos, ¿no? En los síntomas. Además que fijarnos únicamente en los síntomas nos lleva también a esos comentarios que muchas veces son desagradables, que nos dicen, cuando tú estás explicando a otra persona que eres autista, ¿no? Y ¿por qué eres autista? Pues si yo te veo normal y tal. No, pues me pasa esto, me pasa... Ah, no, pero bueno, eso también me pasa a mí. O sea, cuando tú describes un síntoma y la otra persona quita hierro al asunto, diciendo que también le pasa y que tampoco pasa nada. Esto al final puede llevar a esa confusión, ¿no? A pensar que, bueno, o sea, a mí también me molestan las luces o a mí también me molesta lo que sea, y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no te pasará nada a ti, porque si te pasara algo, pues entonces a lo mejor estarías en la misma situación en la que yo estoy, ¿no? Sigo leyendo otra cita más. Dice, otra forma de verlo sería exponer que la configuración cerebral de las personas autistas está diseñada para otro fin. Más especializado, que requiere un procesamiento profundo y dedicado. Y para ello es necesario poseer unas características cerebrales distintas a las que poseen las personas neurotípicas. A mí esta parte me ha gustado mucho, cuando la leí me gustó mucho porque refuerza mi idea, que he reivindicado aquí en este podcast varias veces, de que nuestro cerebro es un fenotipo. O sea, es un tipo de cerebro, igual que el color de los ojos, igual que el color de la piel, el tipo de cerebro. Entonces, hay cerebros que están muy especializados en una cosa y otros cerebros que están muy especializados en otra cosa. Y eso no los hace ni mejores ni peores. Serán buenos para unas cosas y serán malos para otras cosas. Pero no hay un cerebro estándar maravilloso al que todos tenemos que aspirar. Es una falacia, es absurdo pensar así, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las citas que me llamó la atención y me gustó por eso. Voy a seguir leyendo la siguiente. Le estamos pidiendo a un cerebro que trabaje a un ritmo y a una intensidad para la que no ha sido diseñado. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Creo que no tengo nada que añadir. Sigo leyendo. Una de las máximas en el autismo es el aprendizaje sin error.
Y este me llamó también la atención por el tema del sobredetallamiento, ¿no? O sea, que esa necesidad de ir a lo profundo, al detalle y demás, eso tiene sentido si nuestra forma de aprender, según Millán, es sin error. Necesitamos aprender sin error. Bueno, no sé, me llamó también la atención. Ay, mira, esta es muy graciosa, además tengo anécdotas aquí que contar. De este modo, para este tipo de personas en el espectro, los chistes o la poesía pueden no tener sentido. Esto me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia porque nunca en mi vida le he encontrado sentido a la mayoría de los chistes. Me parecen absurdos, aburridos, incluso de mal gusto. Obviamente hay chistes con los que me río, pero yo soy de esas personas que cuando estás en una sala del cine y cuando todo el mundo se ríe yo no me río, y cuando nadie se ríe me río yo. Porque no me hace gracia lo que le hace gracia a la mayoría de la gente. Pero lo que más me llama la atención es el tema de la poesía. En mi familia la poesía es como... está súper bien vista. Tengo un primo, al que quiero muchísimo, que es poeta, es un poeta de renombre, es premio Adonais. Y bueno, es un poeta, es joven, o sea, tiene 2 o 3 años más que yo. Y bueno, por lo visto es muy buen poeta. Y me acuerdo cuando empezó con la poesía, porque él empezó, bueno, pues ya un poco tarde, ¿no? Y ganó el premio Adonais y fue como un revuelo y tal, y todo el mundo súper contento, súper orgulloso y tal. Y yo decía, jolín, que mi primo ha ganado un premio súper importante. O sea, mi primo con el que me he criado, que es como un hermano tal, ha ganado un premio súper importante. Voy a leer poesía, voy a leer su poesía, ¿no? Porque, oye, es que a lo mejor me estoy perdiendo algo, porque, oye... eso no es para mí. O sea, eso no es para mí. Yo esto lo he hablado con él y lo he hablado, de hecho me acuerdo, una conversación con todos mis primos, me miraron todos raro porque yo manifesté que no entiendo, o sea, no le veo el sentido, o sea, no le veo el sentido a la poesía de mi primo ni a la de ninguno. Y me hace mucha gracia porque precisamente ayer estaba haciendo deberes con mi hija de lengua. Y claro, ya se están metiendo en la parte de literatura y demás. Si hablamos de no ficción, maravilloso. Si hablamos de ficción, bueno, pues ya empezamos a tener algún problema por ahí. Pero es que si hablamos de poesía, es que no soy la única. Es que ayer, una de las preguntas, le habían puesto 2 poesías a mi hija. Mi hija se leía las poesías, se quedaba pues igual que estaba, sinceramente. Pero es que una de las preguntas era, ¿qué te hace sentir Blanca Paloma? No me acuerdo si era Paloma o Gaviota. Blanca Gaviota, creo que era. ¿Qué te hace sentir Blanca Gaviota? Y mi hija se ponía muy nerviosa. Mamá, yo qué sé, Blanca Gaviota, pues que la gaviota es blanca. Yo qué sé, mamá, no sé. Claro, a mí me hacía gracia porque no me hace sentir nada Blanca Gaviota. Pero es cierto que, bueno, cuando yo estudié literatura en segundo de BUP, se me hizo muy complicado y sí que cogí ahí, como que aprendí forzadamente, ahí metido con calzador, algunas respuestas válidas para esta pregunta, ¿no? Entonces intentaba darle ahí a mi hija alguna forma de, pues no sé, que a lo mejor es pura, que a lo mejor es... no sabía qué decir. Sinceramente, no sabía qué decirle a mi hija porque es que yo tampoco lo entiendo y me parece absurdo. Blanca Gaviota, la gaviota es blanca, ya está, no hay más. Y explicarle, luego decía, ¿cuál de estos recursos literarios se está utilizando? Y te ponía comparación, te ponía, no me acuerdo otra, y te ponía metáfora. Y mi hija, ¿y qué es una metáfora? Yo ahora te explico que es una metáfora. Y se lo intentaba explicar. Bueno, pues es que no, pero es que no lo entiendo. O sea,
Blanca Gaviota, pues es que es blanca, no es que esté limpia o no es que esté pura, es que es blanca, ¿no? Bueno, pues sí, esto me hizo muchísima gracia porque me ha pasado a mí y debe ser que se lo he transmitido genéticamente a mis hijas porque ellas tampoco, por lo menos una de ellas tampoco lo entiende. Vale, sigo leyendo. Vale, te acompaño. Ay, esta también es muy buena. Es el quote, la cita, el testimonio, que no me sale, de una persona, ¿no? Y él pues lo ha reflejado en el libro. Daniel Millán lo ha reflejado en el libro. Y dice, te acompaño en el sentimiento. Nunca entendí esta frase porque no sé cuál es su sentimiento. Cosa bastante lógica. Claro, yo te acompaño en tu sentimiento, pero ¿y si tú no estás triste? No sé, a lo mejor yo sí estoy triste. Entonces, ya ahí, bueno, vale, sigo leyendo. A mí me parece bien que yo hubiese muerto porque estaba sufriendo, pero mi marido me dijo que ni se me ocurriera decir algo así. Supongo que al final quieren decir que les da pena. Bueno, esto era un testimonio de una mujer que hablaba sobre la muerte, ¿no? Sobre cómo, cómo vivía ella un proceso de muerte, ¿no? Y me recordó al episodio que grabé yo hace relativamente poco y que te voy a dejar por aquí, en el que hablo de lo mismo, ¿no? Entonces, ya una de las primeras dificultades es, se muere alguien, ¿qué hay que decir? No, y te dicen, no, pues yo esto lo he preguntado muchas veces. Y de hecho, la última lo he preguntado hace muy, muy poco tiempo. ¿Y tú qué dices cuando te pasa esto? ¿Qué dices? No, pues te acompaño en el sentimiento, lo siento mucho, vaya faena. A mí todo eso me parecen frases que me salen como muy robóticas porque no las entiendo. Me pasa como esta mujer, ¿no? Sobre todo el te acompaño en el sentimiento. Te acompaño en el sentimiento. O sea, me cuesta entender un poco, ¿no? Y a continuación, y aquí está un poco lo que yo quería transmitir en este episodio que os estaba comentando, es, si a mí me parece bien que se haya muerto porque si estaba sufriendo, ¿qué sentido tiene que siga vivo? Dios, no digas eso, por favor, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero, o sea, hay esa diferencia, ¿no? Entre nuestro hiperpragmatismo, que es lo que comentaba en aquel episodio, y lo que está políticamente correcto visto desde un punto de vista neurotípico. Tú jamás vas a poder decir eso en un funeral, ¿no? Ni aunque sea tu padre el que se ha muerto, ¿no? O sea, quiero decir, pues de una persona lejana, pues a lo mejor no, porque puedes herir sentimientos, pero es que ni siquiera de tu padre lo puedes decir porque eso no se dice, ¿no? Entonces, estoy hablando por hablar, ¿eh? No estoy hablando de mi padre ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es esa dificultad, y ahí se manifiesta esa dificultad social, muchas veces de esas convenciones sociales que a nosotros nos parecen absurdas y que no tienen para nosotros ningún sentido, pero que están tan impuestas socialmente que al final pues pasan cosas como esta. Bueno. Simplemente me hizo gracia este comentario, ¿no? de esta chica o de esta mujer. Vamos ya con la última parte que he subrayado. He subrayado muchísimas más, pero tampoco quería hacer súper largo este episodio. Bueno, he subrayado por ahí algunas, las que me han parecido, o mejor dicho, estoy compartiendo por ahí algunas, las que me han parecido más interesantes. Y eso es. Bueno, voy a leer la última y ahora os digo más. Es la falacia del desconocimiento. Las personas neurotípicas hablan y opinan de absolutamente todo, aunque la información que tengan de determinado tema sea muy vaga o incluso inexistente. Bueno, esto fue como... ¿Qué más? Es que es cierto, es que esto es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablar por hablar. O sea, lo que hemos comentado tantas veces, ese hablar por hablar, hablo porque por el placer de hablar. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros nos volvemos locos porque ese hablar por hablar muchas veces es hablar con una base de error o construir un castillo sobre una nube. ¿No? Ay, ¿cuántas veces me ha pasado que de repente empiezan a hacer planes? Yo me agarro al plan. Me agarro literalmente al plan y luego de repente, bueno, ¿no íbamos a hacer esto? Ah, no, era hablar por hablar. ¿Qué?
pero ¿qué desgaste energético me has generado? Hablar por hablar, entonces ¿cuándo sí y cuándo no? ¿No? Esa falacia del desconocimiento, me he ido un poco, ¿no? Porque a lo mejor generar un plan no es una falacia de desconocimiento, pero está encuadrado dentro de ese hablar por hablar. Es simplemente necesidad de hablar, es su necesidad de hablar. Nosotros no tenemos esa necesidad de hablar por hablar. Hablar tiene una función comunicativa, no lúdica, ¿no? O sea, no tiene una función lúdica, aunque puedes comunicar y divertirte a la vez, ¿no? Es complicado, pero me hizo mucha gracia esta parte del libro. Bueno, en definitiva, ha sido un libro que me ha gustado, ya os digo que si subrayo el libro y subrayo bastante, es que el libro me ha gustado, es que le he sacado chicha. Hay bastantes cosas que he subrayado. Creo que es un libro que debes leer si acabas de llegar al espectro. O sea, si estás con dudas sobre si eres autista, si no eres autista, si debes hacerte un diagnóstico, si no lo debes hacer. De hecho, al final del libro hay un test que te puede orientar. Y sé de gente que lo ha hecho, le ha salido una puntuación alta y luego se han hecho un diagnóstico y efectivamente estaban dentro del espectro, ¿no? Te puede orientar, ¿no? Para saber si eres autista. Es decir, si estás como aterrizando en este mundo del autismo, yo creo que es un libro obligatorio. O sea, es una lectura obligatoria. Si ya llevas un tiempo en el autismo, creo que aún así no está mal leerlo. Hay muchas cosas que llevas a saber, pero es cierto que hay otras cosas que están explicadas desde un punto de vista que quizá nunca habías caído o que le está dando como un tinte profesional, lo cual es de agradecer. Aparte del constante apoyo al colectivo, y bueno, pues por parte de un profesional es de agradecer porque sufrimos demasiado, ¿no? El estigma de los profesionales que no saben. Así que, bueno, sí, es un libro que me ha parecido interesante y recomiendo bastante. Tenéis el enlace si queréis, si lo queréis comprar en Amazon, tenéis el enlace en la cajita de descripción. Y bueno, pues si lo habéis leído, como siempre, me encantará leer vuestros comentarios y ver qué os ha parecido. Así que nada, pues espero que os haya gustado esta pseudo review, no sé si lo es o no lo es, ya me diréis también en comentarios de este libro y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!